Esta biografía se ha realizado investigando en diversas fuentes serias, como lo son la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara. Es un trabajo de investigación sobre el origen y la vida de Adolfo López Mateos, quien llegara a ser presidente de la República Mexicana. Pero antes de seguir, te invitamos a suscribirte a tu canal y a que dejes tu comentario o saludo aquí abajo en la cajita de comentarios. Si quieres que subamos videos de este tipo, háznoslo saber. Comenzamos. Se han leído con atención las actas e inscripciones de los archivos tanto del registro civil como de la Iglesia Católica, documentos que proporciona al público la Universidad Nacional Autónoma de México, los registros vitales de toda persona en siglos pasados se encontraban en los libros sacramentales de bautismo y matrimonio, así como los de enterramiento. Permitieron a la Iglesia Católica llevar un registro de aquellos individuos que formaban parte de la comunidad cristiana. Como parte de un proceso de adaptación, las tradiciones consuetudinarias propiciaron que la población cumpliese preferentemente con la Iglesia Católica antes que con las instituciones civiles que luchaban por la hegemonía registral desde el siglo XIX. Cierto es que la partida de nacimiento del presidente tiene algunas contradicciones, pero de ninguna manera ponen en duda su nacionalidad mexicana. Existe historia documentada del matrimonio de su señora madre, Elena Mateos, con don Mariano G. López, dentista de profesión. En el mes de julio de 1899, realizaron los trámites de rigor para poder casarse por la Iglesia Católica. Los testigos de la novia fueron su tío, don Miguel Mateos, militar, vecino de México, en la Segunda de Valderas número 7, y su hermano don Francisco Mateos, ingeniero, soltero de 29 años. Los testigos por parte del novio fueron Manuel González Cosio, en ese momento secretario de Estado y del despacho de gobernación, y Miguel Mateos, militar. La proliferación de profesiones liberales del entorno es bastante sintomática para ubicar a los contrayentes en un entorno social de relativa distinción. No había transcurrido un mes cuando en agosto los dos novios continuaban con la tramitación religiosa y conforme a ella confesaron y comulgaron en la Iglesia Profesa de México con el reverendo padre Rafael Salinas y Rivera. El 12 de agosto de 1899 se realizó la ceremonia religiosa, asentándose la misma en los libros del Sagrario de la Ciudad de México. Constituido el matrimonio en ambas esferas, la pareja procreó varios hijos. Tiempo después, don Mariano G. López enferma y muere. Transcurridos casi 3 años del deceso de su esposo, doña Elena Mateos llevó a bautizar una nueva hija en el templo de San Cosme y San Damián, la cual nació el 8 de enero de 1907 y fue apadrinada por don Adolfo Artabe y Natalia Vilar de Enríquez. Al año siguiente, en 1908, concretamente el día 26 de mayo, otra criatura más
nació de sexo varón, con los nombres de Adolfo Felipe Neri. La coyuntura y las circunstancias políticas de Adolfo propiciaron un maquillaje documental para sortear un escollo. La madre, Elena Mateos, viuda de López, había tenido 2 hijos más, siendo ya viuda, sin que se reportase quién era el padre de las criaturas. ¿Pesaba esto moralmente en la vida de Adolfo López Mateos? ¿O no era el del rumor extendido entre la colonia española de que Gonzalo de Murga y Zúñiga, español y vasco de nacimiento, llevaba años teniendo una relación estable con Elena Mateos y habían engendrado varios hijos? Recordemos que para ser presidente de México, la Constitución requería en ese entonces, en su artículo 82, que para ser presidente del país se precisaba ser hijo de padres mexicanos por nacimiento. Desde luego, que no hay documento localizado de carácter oficial por el cual Gonzalo de Murga haya reconocido la paternidad de Esperanza y Adolfo. Solo una carta de índole privado en el que se asienta lo anterior, así como el hecho de que también fue el padre biológico del hijo que tuvo Elena Mateos en 1904. Los datos recabados y expuestos anteriormente demuestran que el acta de nacimiento guatemalteca con la cual se trató de tumbar la candidatura del mexicano Adolfo López Mateos nada tenía que ver con él. Fue un embate de la oposición que, si bien tuvo consecuencias legales, sí creemos que generó incomodidad y un mayúsculo enojo. Aclarado este tema, pasemos a conocer la vida de este ilustre personaje de la política mexicana. Como hemos mencionado, fue hijo natural de Elena Mateos y, según algunos documentos del español, Gonzalo de Murga. Durante su infancia, su hermana Esperanza y él adoptaron el apellido López, que era el del difunto marido de su madre, Mariano Gerardo López, fallecido en 1904. Su madre era profesora, amante de la ópera y poetisa, autora incluso de un libro de poemas titulado Corazón de Cristal. Defendía de una familia de liberales del siglo XIX, entre los que destacan el abuelo del futuro presidente, el magistrado y luchador liberal José Perfecto Mateos Lozada. Elena Mateos y sus hijos enfrentaron una difícil situación económica. Por ello, Adolfo cursó la primaria en el Colegio Francés, dirigido por los hermanos maristas, a merced de una beca que le fue proporcionada por la Fundación Rafael Donde. Adolfo fue siempre muy aplicado, con buena conducta, jugó fútbol y practicó boxeo. Desde pequeño, López Mateos acostumbraba a hacer largas excursiones a pie en compañía de sus 2 primeros amigos, Quirino Díaz Reynoso y Luis Macedo, a los que se les conoció como los 3 mosqueteros, por ser inseparables. En 1926, viviendo en Toluca, continúa sus estudios de secundaria y bachillerato en el famoso Instituto Científico y Literario de Toluca, dirigido por el enérgico sobrino de José Vasconcelos, Eduardo Vasconcelos Pérez. Ahí, para costearse sus estudios, buscó que lo nombraran bibliotecario. Durante esta etapa,
No se distinguió como un alumno brillante. Muchas de las materias que presentó fueron salvadas mediante exámenes extraordinarios, o como se estilaba decir entonces, a título de suficiencia. No es de extrañarse su distracción, pues el joven López Mateos amaba demasiado la oratoria, el campismo y el amor. En el tercer campeonato de oratoria del Distrito Federal, reveló su vocación el joven estudiante de preparatoria de 18 años. En el certamen tuvo que competir con varios oradores brillantes. Sin embargo, después de deliberar, el jurado declaró triunfante a López Mateos, quien pronunciara durante el concurso: venimos a juzgar ahora, señores, la obra de la revolución, pero no debemos hacerlo con el espíritu como con la palpitación del sentimiento. Era dueño de una voz robusta y ademanes expresivos. Sabía cómo provocar el entusiasmo del auditorio. Era un orador nato y se había convertido en un joven muy guapo, apuesto, carismático. Tuvo muchos amoríos. Cuenta una de sus novias que recordaba aquella sonrisa perfectamente preciosa, aquella carcajada de hombre limpio que tenía. Su don de gentes abriría camino en la política y su carácter lo llevaría a ser presidente de la República Mexicana. En 1929, López Mateos se afilió a la campaña presidencial del licenciado José Vasconcelos, donde puso sus dotes oratorias al servicio de la causa y fue golpeado por Gonzalo N. Santos, lo cual fue evocado por José Vasconcelos con la siguiente expresión: desde entonces, 1929, recuerdo con precisión que no se ha borrado de mi mente la cabeza vendada, la noble cabeza herida, de un joven que, en aquel momento, simbolizaba la patria entera. Era la cabeza de Adolfo López Mateos. Hay quienes aseguran que a causa de aquel fortísimo golpe que recibiera el joven futuro presidente, se le desencadenaron los frecuentes dolores de cabeza que padeció a lo largo de su vida, mismos que lo llevarían a la tumba en 1969. Tras las elecciones del 17 de noviembre de 1929, donde resultó triunfante el ingeniero Ortiz Rubio, y después de la inmediata represión a partidarios vasconcelistas, temiendo por su vida y decepcionado por el fracaso, López Mateos partió a Guatemala, donde residió por una breve temporada. Al regresar a su país, se estableció en Tapachula, Chiapas. Ahí practicó el periodismo. En 1930 decidió continuar su carrera de abogado en la Facultad de Jurisprudencia en la UNAM y se tituló con la tesis Delitos en contra de la economía nacional. Por ese tiempo, junto con su compañero de estudios Roberto Atwood, fundó la Unión de Estudiantes Pro Obreros y Campesinos y dio gratuitamente clases nocturnas a personas de escasos recursos. En 1941 fue elegido director de educación extraescolar y estética en la SEP. Desempeñándose ese cargo, asistió a una comida en el Instituto Científico y Literario, donde pronunció un discurso que impresionó a uno de sus asistentes, Isidro Fabela. Don Isidro era el hombre fuerte del Estado, por ende gozaba de influencias. Un dedazo de Fabela hizo que López Mateos quedara de director de dicha institución. Tras un par de años al frente del instituto, nuevamente por influencia de Fabela, López Mateos se convirtió en candidato a la Senaduría Federal, suplente por el Estado de México.
al ser nombrado Favela embajador de México en la Corte Internacional de La Haya, López Mateos se enfiló hacia la senaduría que dejó vacante don Isidro, iniciando de esta forma una carrera política en ascenso. En 1946, López Mateos se convirtió en senador de la República. Durante el desempeño de dicho cargo, Adolfo asistió a conferencias y comisiones internacionales, destacando como orador en la reunión de la UNESCO en el año de 1947. Acudió a la Junta de Cancilleres en los Estados Unidos y encabezó la delegación mexicana en la reunión de ECOSOC, teniendo sede en Ginebra. López Mateos ocupó su lugar en la Cámara Alta y lo ostentó hasta 1952. Fungió como coordinador de la campaña electoral de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de la República, por lo que al triunfar, Ruiz Cortines le comisionó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para el 17 de noviembre de 1957, el Partido Revolucionario Institucional postuló a López Mateos como candidato a la presidencia de la República Mexicana. Adolfo López Mateos se convirtió en el nuevo presidente de México. La ceremonia de entrega y recepción de la banda presidencial se efectuó en el Palacio de Bellas Artes el 1 de diciembre de 1958. El 27 de septiembre de 1960, escribió una carta durante el acto de la nacionalización de la industria eléctrica que decía: les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Pueblo de México, os dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa que para lograr nuestra independencia energética sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. En México, la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única, exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de los recursos naturales y la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Durante su sexenio, el secretario de Educación Pública fue Jaime Torres Bodet y el oficial mayor Mario Aguilera Dorantes. En ese periodo se inauguraron el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, el Museo del Virreinato en el Convento de Tepoztlán, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno,
y el Museo de Historia Natural. En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, encargada de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria del país. Los libros de texto aseguraban la eficiencia de la educación laica y gratuita, pero sobre todo buscaban consolidar la igualdad y el derecho a la educación pública con base en el magisterio, textualmente considerado por el presidente como un ejército de evangelizadores laicos en permanente lucha contra la ignorancia. Entonces, era semejante el nivel de aprovechamiento en escuelas públicas y privadas. Además, se libraron batallas campales contra los conservadores, con apoyo del magisterio y de la esposa del presidente por la defensa de la educación pública y laica. La maestra Eva Sámano de López Mateos mostró gran capacidad de mediación política al neutralizar a los conservadores de la época. Ella colaboró en conjunto con su marido en la política educativa. Ella se ocupó personalmente de la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el antecedente del DIF actual, y tuvo la idea de los desayunos escolares en las escuelas públicas, que por decreto y hasta la fecha elevaron los niveles nutricionales de la niñez mexicana. En política exterior, recibió en nuestro país a más de 23 jefes de Estado y Gobierno, entre los que destacaron Charles de Gaulle de Francia, Jawaharlal Nehru de la India, John F. Kennedy de Estados Unidos y Josip Broz Tito de Yugoslavia. Viajó a varios países del mundo, adhirió a México a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 1959 rompió relaciones diplomáticas con Guatemala al ser agredidas varias embarcaciones mexicanas por la Fuerza Aérea Guatemalteca. Logró la reincorporación de El Chamizal al territorio nacional. Entre otras obras públicas, se construyó el Centro Hospitalario 20 de noviembre del ISSSTE, unidades habitacionales como el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco. El presidente López Mateos fue el único mandatario que se resistió a ocupar la residencia oficial de Los Pinos. Continuó viviendo en su domicilio particular, sin dudas, un hombre íntegro que realmente amaba a su país y fue presidente de la República para servir, no para vivir como rey, como todos los demás presidentes que hemos tenido hasta el día de hoy. Tiempo después de haber dejado la presidencia, López Mateos fue invitado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz para presidir el comité organizador de los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Renunció al cargo ya que en 1965 le sobrevino un ataque cerebral. El diagnóstico de los médicos fue un aneurisma cerebral. Durante 2 años vivió en estado vegetativo por muerte cerebral, recibiendo asistencia mecánica de tipo ventilatorio. Murió el 22 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Años después, el presidente Carlos Salinas de Gortari mandó exhumar sus restos para que fuesen depositados en un monumento erigido en su honor en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De su vida privada se sabe que estuvo casado en primeras nupcias y solo por el civil con la maestra Eva Sámano, debido a que ésta era protestante y no pudieron casarse por la iglesia. Durante su matrimonio adoptaron a una niña, Eva Leonor, mejor conocida como Avecita.
En 1965, 4 meses después de dejar la presidencia, a los 56 años, se casó por la iglesia con Angelina Gutiérrez Sadurní, una chica de 23 años de edad. Tuvieron 2 hijos, Elena de Los Ángeles, nacida en 1966, y Adolfo en 1967. Quiso casarse por el civil e inició los trámites de divorcio de doña Eva Sámano, extraordinaria y respetada mujer. Pero en una visita que realizó para ver a su hija Avesita, se le presentó el primer ataque grave de migraña que lo dejó inconsciente. A partir de ese momento, doña Eva retomó su papel de esposa original y evitó a toda costa cualquier comunicación entre el expresidente y la joven Angelina y sus 2 hijos, quienes no volvieron a verlo jamás. Murió intestado. La ley facultó a doña Eva para recibir la herencia consistente en modestos 6 millones de pesos, un departamento y su casa de San Jerónimo, nada comparado con las escandalosas fortunas que poseen hoy en día los servidores públicos. El nombre de Angelina Gutiérrez Sadurní y el de sus hijos, Elena y Adolfo, fueron retirados del expediente personal del expresidente de México y ninguna biografía oficial los menciona. Doña Eva, la maestra de México, murió a los 73 años el 7 de enero de 1984. Fue enterrada al lado de su esposo, en un principio y posteriormente en el gran mausoleo que se construyó en honor del expresidente en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Eva Leonor Avesita López Sámano se casó con el italiano Carlo Sola, tuvo varios negocios de pastelerías, dirigió el colegio Barcide y murió el 27 de septiembre de 2018 a los 77 años de edad. Le sobrevive su hija Juliana Sola López Mateos. Adolfo López Gutiérrez murió en el año 2001, víctima del mismo problema de su padre, un aneurisma. Elena se tituló de licenciada y ejerce su profesión discretamente en la capital del país. Angelina se casó con el norteamericano Norman Roberts y ambos radican actualmente en La Joya, California, USA. Así, amigos, llegamos al final de este video dedicado a la memoria de uno de los presidentes más queridos por el pueblo mexicano. Un hombre recto, justo, carismático, apuesto, inteligente, que durante toda su vida sirvió a su patria con honor. Un ejemplo a seguir, el licenciado Adolfo López Mateos.